pide Dios de sus hijos en medio del COVID-19? Lo que Dios nos pide es que nos dejemos usar por Él en medio de la pandemia, como en un momento de crisis lo hizo Noé. Oremos. Amado Padre Celestial, en medio de esta contingencia te rogamos que nos ayudes para tener el privilegio de ser meros instrumentos para la honra y la gloria de tu nombre, para beneficio de todo ser humano. Danos entendimiento, oh Dios, en este día para entender tu palabra. Te lo rogamos en Cristo tu Hijo. Amén. Amada Iglesia, Dios de gracia, amados hermanos en Cristo que nos siguen, aquí estamos una vez más expresando el mensaje de la palabra de Dios. Hoy Dios quiere recordarnos que por lo menos de 3 formas quiere usarnos en medio de este momento histórico que vive el mundo para bendición de la vida de otros. Lo primero que encontramos en la vida de Noé es que Dios, por medio de él, mostró al mundo que los mortales podemos vivir una vida agradable a Dios. Quedé gratamente impactado al leer en el libro de Ezequiel, el capítulo 14, el verso 14. Dice allí: si Noé, Daniel y Job estuvieran hoy aquí, solo ellos serían salvados debido a su forma de vivir justa, pero yo destruiría el resto de Israel, dice el Señor. Y lo repite en el verso 16 y lo repite en el verso 18 y también en el 20. Todavía más pude seguir dimensionando a Noé, pero también al Dios de Noé. Dios dice allí que el grado de justicia con el que vivía Noé los salvaría en medio de millones de habitantes del planeta. Es claro, mis amados hermanos, que si caminamos con Dios en medio de esta contingencia y cuando sea, Dios puede mostrar al mundo por medio de nosotros que es posible vivir una vida agradándolo a Él. Y esas palabras de Ezequiel capítulo 14, verso 14, quedan confirmadas en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 7, cuando leemos allí: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí es posible vivir en medio de esta contingencia agradando a Dios. Sí es posible no perder la esperanza, no perder el gozo, no perder la paz, no caer en estados de irritabilidad. Sí es posible vivir en medio de esta contingencia agradando a Dios. Tú y yo lo estamos haciendo, ¿cierto? Tú y yo lo estamos haciendo, ¿cierto? Veamos otra enseñanza. Dios, por medio de Noé, mostró al mundo que los mortales podemos obedecerlo. Cuando alguien diga, no es posible obedecer a Dios, Dios dice, bueno, entre otros, ahí está mi siervo Noé. La afirmación de Génesis 6:22 es rotunda.
Allí dice, y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Y mis amados hermanos, llamo su atención a que el encargo de Dios a Noé no era sencillo, no fue sencillo. Vean esto, el encargo de Dios a Noé era original, es decir, no había antecedentes. La palabra llover no existía en el vocabulario de entonces porque no llovía. La palabra arca tampoco estaba en el vocabulario de entonces, no había un antecedente. Por otro lado, el encargo era laborioso. Cortar madera, respetar las medidas, guardar los animales, almacenar víveres. Y aquí estamos usando figuras atractivas para nuestros niños porque tenemos niños de nuestra iglesia que están siguiendo este mensaje. Por otro lado, el encargo de Dios era desafiante. La Biblia dice que Noé invirtió 120 años de su vida en eso. Obedecer a Dios implica invertir la vida en proyectos o en hacer algo que tal vez no le suena a mi lógica, pero que va a honrar la voluntad de Dios. Y otro detalle del encargo de Dios es que esta tarea era crucial. Literalmente podemos decir que era de vida o muerte para Noé y para el mundo. Si estás pensando que tu obediencia a Dios podría ser el medio para que otros sean salvados por Cristo, estás en lo correcto. Una lección más. Dios por medio de Noé mostró al mundo salvación. Noé vivió 600 años antes del diluvio agradando a Dios. Es decir, era un testimonio viviente. Sus vecinos bien podrían ir y preguntarle, oye Noé, ¿cómo es que vives esta calidad de vida? ¿Por qué eres así? Sin embargo, entendemos que el ego y la soberbia del corazón humano no nos mantiene muy dispuestos para hacer ese tipo de preguntas. Tal vez mejor podríamos criticarlo por no ser como nosotros. Pero Dios estuvo usando a Noé por 600 años para dar testimonio de que se puede vivir una vida agradable a Dios, caminar con Dios, obedecer a Dios. Luego, Noé tardó 120 años en hacer el arca y en venir el diluvio. Eso es lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3. ¿No les parece que este fue un tiempo suficiente para hacerle publicidad a la salvación de Dios? Lo crítico aquí es que la gente ponga sus ojos más en el diluvio que en la salvación. ¿Se dan cuenta que nuestra fragilidad humana nos lleva a eso? Ya somos expertos en la pandemia, ya somos expertos en la contingencia, ya tenemos mínimo 3 teorías de cómo surgió y ya muchos advierten de qué cosas nos podrían ayudar para combatirla y que no tenemos que esperar la vacuna. ¿Por qué no ponemos los ojos en la salvación? El arca, la vida de Noé, eran 2 testimonios suficientes para hablarle al mundo acerca de vivir una vida en Dios. Amada Iglesia, Dios de gracia, amados hermanos que nos siguen, tenemos 3 desafíos de parte de Dios
para vivir en medio de esta actual contingencia. Primero, mostremos al mundo que Cristo nos salvó para vivir agradando a Dios. En vez de lamentarte, en vez de quejarte, en vez de irritarte, canta himnos, canta salmos, lee la palabra en voz alta, ora en voz alta, gózate. En medio de esta contingencia, gózate, gocémonos en nuestro Dios y Señor. El segundo desafío, mostremos al mundo que Cristo nos salvó para vivir en obediencia a Él. Cada mañana dobla tu rodilla, habla con Dios y dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Y sabes qué? Hazlo, hagámoslo. Y el tercer desafío tiene que ver con que prediquemos el Evangelio, que nuestra vida y lo que hagamos hable de la salvación en Cristo. Usa tus redes sociales para predicar el Evangelio, la salvación en Cristo. Amado Padre Celestial, creemos firmemente que tú eres el Dios de Noé. Creemos firmemente que eres el Dios de Roberto, de Carlos, de Amalio, de Fernando, de Jorge. Señor, úsanos en medio de esta circunstancia para la honra y para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en Cristo, tu amado Hijo. Amén. Fuerte abrazo, mis amados, y que la gracia del Señor siga estando con nosotros. Amén.